Con su permiso, señor presidente, buenas tardes a todos. Miren, el dictamen que tenemos a nuestra consideración se refiere a un solo artículo, al 19º transitorio del decreto por el que se crea o que se creó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este dictamen parte de la iniciativa presentada recientemente por el senador Roberto Gil Suart y tiene como propósito fundamental el atender una necesidad pues imperiosa, urgente, dado que tenemos una fecha límite fatal en la propia Constitución, y que se refiere a al cese de señales de televisión analógica, mejor conocido como apagón analógico, como parte del programa de transición digital hacia la televisión digital terrestre. Este dictamen que tenemos a nuestra consideración consta de tres componentes. Uno se refiere a los medios, a las televisoras públicas, educativas y culturales. Otro se refiere a las estaciones de baja potencia o complementarias. Y uno más a la entrega de aparatos receptores o decodificadores en época electoral. Me voy a referir a cada uno de ellos brevemente. En primer término, lo que busca este dictamen es atender la petición que nos hicieron la mayoría de las televisoras públicas y educativas del país asociadas en la red, que públicamente reconocieron que no habían tenido los recursos presupuestales para invertir en la migración de sus equipos, instalaciones, antenas, transmisores, etcétera, para la transición digital terrestre. De ahí que no están en capacidad de poder comenzar con las señales digitales de su programación. Todos entendemos la importancia de este tipo de emisoras que son alternativas o complementarias a la televisión comercial. De ahí que el dictamen lo que plantea es que para estas concesiones públicas y sociales, incluidas las comunitarias y las indígenas, se tenga un plazo adicional que puede ser hasta diciembre del 2016, a efecto de que tengan los recursos para invertir y hacer esta migración a la televisión digital. Y que a elección de cada una de estas concesionarias o permisionarias, si todavía lo son, puedan ya sea suspender sus transmisiones analógicas, en tanto hacen la migración a la digital, o bien continuar transmitiendo la señal analógica, pero en baja potencia. Insisto, esto tiene como límite el año 2016, diciembre del 2016. Segundo componente, ya la ley actualmente se refiere a que las estaciones complementarias o de baja potencia tienen un tratamiento distinto. ¿Qué son estas estaciones de baja potencia o complementarias? Como su nombre lo indica, son distintas a la estación principal, que es la que tiene una mucho mayor potencia y radiación, y que satisfacen o cubren aquellas lagunas, aquellos puntos negros, aquellos espacios donde no llega la señal de televisión como tal. Es importante destacar que las estaciones de baja potencia o complementarias no son una concesionaria distinta, es parte de la infraestructura de la estación principal. De hecho, transmite exactamente la misma programación que la principal. Y lo que ha dicho el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aquí mismo en el Senado de la República, en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en visita reciente del comisionado presidente Gabriel Contreras, es que no pueden saber cuántas ni cuáles de las que hoy conocemos como complementarias o de baja potencia van a ser necesarias una vez que se hayan ya puesto en operación en todo el territorio nacional la señal digital de las estaciones principales. Es decir, solamente serán necesarias aquellas que se requieren para cubrir los huecos, los hoyos negros que queden después de que se tenga toda potencia la señal digital de todas las televisoras, tanto las públicas como las privadas. Y esto va a ocurrir hasta después de que se dé completamente el apagón analógico en nuestro país. Ya hay varias ciudades, varias regiones donde se ha decretado ese apagón, pero el resto del país, la mayor parte, va a ser hasta después del 31 de diciembre del 2015. Y el instituto ha dicho, entonces esperemos a ver cómo queda el territorio nacional, cómo baña la huella
de estas señales para entonces definir cuáles serán necesarias como complementarias o estaciones de baja potencia. Solo menciono que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, las estaciones de baja potencia, mire, son de baja potencia porque es 1 kilowatt tratándose de las estaciones de VHF y hasta 10 kilowatts en UHF. Son radios muy pequeñitos los que cubren y realmente llegan a los lugares o a los rincones más apartados. Les decía que en Estados Unidos, que ya se concretó el apagón analógico, las de baja potencia siguen en operación por la función social que desempeñan. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo que ha solicitado es que ellos harán un programa de continuidad para estas estaciones complementarias una vez que se concrete el apagón analógico en las principales, y entonces pues se decidirán cuáles serán necesarias. En el dictamen se está agregando, se está adicionando a lo que nos había planteado el senador Gil Swart, el que también sea durante el 2016 como máximo, cuando las complementarias queden definidas, y que las empresas responsables o las entidades, si se trata de concesiones públicas o sociales, bueno, pues hagan las inversiones correspondientes para cumplir con el programa de continuidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por último tenemos el tercer componente, es esta prohibición que se está planteando en un artículo transitorio, en el tercero transitorio, para que durante la época electoral se suspenda la entrega de televisiones digitales, de codificadores o la sustitución de equipos por parte de los gobiernos, como parte de los programas sociales que tienen ellos a su cargo en términos de sus respectivas leyes. Lo que se quiere evitar es que se haga un lucro político excesivo, distinto a lo que tiene que ser pues el apoyo para los hogares de escasos recursos que requieren de este tipo de entrega de televisiones o de codificadores para poder ingresar a la televisión digital terrestre. El planteamiento es que durante esa época electoral, que implica precampañas hasta la jornada electoral, no se hagan este tipo de entregas durante el año 2016. Y esto es porque ha quedado en evidencia, el propio gobierno lo ha dicho, muchas personas se quedarán, aún teniendo derecho a recibir una televisión o un decodificador, no lo han recibido y muy seguramente no lo recibirán de aquí a fin de año. Entonces puede haber entregas subsecuentes el próximo año, pero en aquellos estados donde va a haber elecciones, estamos impidiendo que esas entregas se hagan durante los procesos electorales. Y si acaso se violase esta disposición que estamos planteando en el dictamen, entonces va a reputar como propaganda gubernamental en los términos de la legislación electoral aplicable. Esto es lo que contiene el dictamen. Lo que no contiene el dictamen, y sí quiero dejarlo bien claro, por la cantidad, digamos, de tesis que se han desarrollado en los últimos días sobre la intención expresa o tácita que hubiese detrás de esta iniciativa, es esto a lo único que se refiere: medios públicos que no pudieron hacer la migración a la transición digital. Estaciones complementarias o baja potencia que podrán seguir operando como tal, y una prohibición para utilizar electoralmente estos programas de entrega de televisores o aparatos receptores. No hay modificación en cuanto a la fecha del apagón analógico. Algunos nos habíamos pronunciado en ese sentido. Era menester hacer una reforma constitucional, no hubo los acuerdos para ello. Se mantiene entonces la fecha del 31 de diciembre del 2015 para el apagón analógico, y particularmente en el caso de las estaciones principales y particularmente para las estaciones comerciales. Segundo, no hay una sola palabra que directa o indirectamente modifique en forma alguna las facultades o atribuciones que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones en cuanto a la regulación, supervisión, vigilancia o sanción respecto de los concesionarios de radio, televisión o de telecomunicaciones en nuestro país. Y por último, quiero hacer un reconocimiento, porque en la semana pasada tuvimos una sesión muy accidentada, que de hecho no pudo desahogarse en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pero el trabajo de ayer de Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, que encabeza el senador Zoe Robledo, de Estudios Legislativos que preside Graciela Ortiz, y la de Comunicaciones y Transportes que tengo el honor de presidir,
pudimos trabajar de una manera muy razonable, pudimos agregar estas reservas que fueron aceptadas por todos nosotros, la mayoría de las reservas planteadas, quiero decir, y que hoy nos permite estar presentando este dictamen, mismo que respetuosamente solicito a todos ustedes se sirvan a apoyarlo en sus términos. Por su atención, muchas gracias, buenas tardes.